Esta partida específica justo aquí, dijo Carlos, golpeando su bolígrafo contra el papel y riendo a carcajadas, es la broma más grande en todo nuestro balance general. Me senté al otro lado de la estéril sala de conferencias con paredes de cristal, observando a mi recién nombrado director de tecnología, Carlos Cárdenas, sonreír con sorna a Beatriz Valdés, de Recursos Humanos. Entre ellos había una copia impresa de nuestro informe anual de valoración interna, completado apenas 3 semanas antes por una firma de auditoría independiente. Mis ojos se desviaron hacia la partida específica que Carlos estaba golpeando, mi motor personalizado de procesamiento de datos de software intermedio, un sistema que los auditores habían evaluado oficialmente en 20.400.000 pesos. Carlos no vio un gran avance en la eficiencia empresarial. No vio la arquitectura silenciosa y a prueba de balas que mantenía 50 millones de transacciones de datos en tiempo real moviéndose sin problemas a través de nuestros servidores cada hora. Todo lo que vio fue una partida vinculada a mi nombre que él personalmente no podía entender. 20.400.000 pesos, se burló Carlos, arrojando el papel sobre la mesa. Es una completa fantasía. Es código basura, inflado y obsoleto que cualquier pasante en el extranjero podría reescribir en una tarde. Y francamente, Ana, ya terminamos de pagar por tus proyectos de vanidad demasiado complicados. Mi nombre es Ana Reyes. Tenía 32 años. Y durante los últimos 6 años, había servido como arquitecta principal de sistemas senior en Sistemas de Datos Valles. Yo era la persona que construyó los cimientos sobre los que se sostenía esta empresa, trabajando fines de semana, días festivos y noches sin dormir. Pero mientras estaba sentada en esa helada sala de recursos humanos, viendo a un tipo que llevaba en la empresa menos de un año destruir el trabajo de mi vida, una extraña ola de fría claridad me inundó. Antes de contarles cómo este insulto absurdo provocó el colapso total de toda su red empresarial, tómense un segundo rápido para suscribirse y presionar la campana de notificaciones. Realmente ayuda a apoyar el canal y me permite seguir trayéndoles historias como esta. Beatriz deslizó un grueso documento engrapado sobre la mesa de caoba pulida hacia mí. No me miró a los ojos. Este es tu acuerdo formal de separación, Ana, dijo Beatriz con una voz monótona y ensayada. Efectivo inmediatamente. Tu puesto está siendo terminado para optimizar los gastos generales del departamento. El acuerdo incluía una liberación estándar, así como la cancelación inmediata y la separación de todas las cuentas de proveedores asociadas, licencias de desarrolladores externos y marcos de propiedad intelectual personal vinculados a tu número de identificación de empleada. Tomé el documento y fui directamente a la cláusula sobre licencias de software. Allí estaba escrito con tinta negra. El contrato estipulaba explícitamente que, tras mi despido, cualquier entorno de desarrollo externo, enlaces personales de la interfaz de programación de aplicaciones y servidores de software de terceros registrados bajo mis credenciales personales debían ser desconectados inmediatamente para evitar responsabilidades de seguridad. Carlos se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, con el aspecto de un hombre que acababa de ganar una guerra que ni siquiera peleó. Ya no necesitamos tu manta de seguridad patentada, Ana. Estamos optimizando. Así que, léelo. Fírmalo y entrega tu credencial. Miré a Carlos directamente a los ojos. No levanté la voz. No lloré. No supliqué por mi trabajo ni enumeré mis logros. Mi tono fue completamente plano, totalmente profesional. Solo para ser muy clara, Carlos, dije, sosteniéndole la mirada. Me estás instruyendo oficialmente que elimine todas las licencias personales de desarrollador, enlaces en la nube y marcos de alojamiento externo registrados a mi cuenta a partir de hoy. Carlos dejó escapar un suspiro fuerte y despectivo, y puso los ojos en blanco. ¿Cuántas veces tengo que repetirme? Sí, elimínalos todos. No necesitamos tus gastos generales inflados arrastrando nuestro balance final. Haz un borrón y cuenta nueva. Entendido, respondí suavemente. Destapé mi bolígrafo, firmé la parte inferior del acuerdo de indemnización por despido y lo empujé de vuelta al otro lado de la mesa. Lo que Carlos no sabía era que acababa de firmar la sentencia de muerte de toda la infraestructura corporativa. Carlos le hizo una seña de inmediato a un oficial de seguridad uniformado que esperaba afuera de la puerta de cristal. Acompaña a la señorita Reyes fuera del edificio, ordenó Carlos de manera condescendiente. Y asegúrese de que no toque ningún equipo informático al salir. 5 minutos después,
Caminaba por el vestíbulo principal llevando los artículos personales de mi escritorio dentro de una simple caja de cartón. Pasé por el área de trabajo abierta donde los gerentes de menor nivel y los recién contratados estaban sentados en sus escritorios. Algunos de los nuevos favoritos contratados por Carlos se giraron para mirar, riendo disimuladamente detrás de sus monitores mientras seguridad me escoltaba hacia los torniquetes como a una criminal común. Mantuve la cabeza en alto, mi postura recta y mi expresión totalmente tranquila. Empujé las puertas de cristal, salí al brillante sol de la tarde y caminé hacia mi automóvil. Coloqué la caja de cartón en la cajuela, cerré la tapa y revisé mi reloj. Eran las 2:15 de la tarde. Miré hacia el último piso del edificio, donde la oficina de la esquina de Carlos tenía vista a la carretera. En menos de 10 horas, exactamente a la medianoche, la secuencia de comandos de limpieza automatizada de la nube vinculada a mi licencia de desarrolladora personal activaría su ejecución de rutina. Y cuando lo hiciera, Carlos iba a aprender la diferencia entre un código basura inflado y lo único que mantenía a su empresa con vida. Me senté en el asiento del conductor de mi sedán, agarrando el volante en silencio mientras el motor estaba en marcha mínima. Miré hacia las ventanas de cristal polarizado de sistemas de datos Valles, sintiendo como el peso aplastante de 6 años de mi vida se evaporaba en el aire. Cuando me contrataron a los 26 años como ingeniera de sistemas de nivel medio, Valles era una empresa de datos de tamaño mediano ahogándose en deuda técnica. Su base de datos empresarial central era una pesadilla caótica y en ruinas. Se mantenía unida por cinta adhesiva literal, parches improvisados y códigos obsoletos escritos por desarrolladores que habían renunciado años atrás. Durante las horas pico de transacciones en el mercado, la red rutinariamente tartamudeaba, se bloqueaba y fallaba, costándole a las firmas clientes millones en transacciones estancadas. Entré en ese caos e hice una elección consciente de darle todo lo que tenía a esta empresa. Creía en la promesa a la antigua de la lealtad corporativa. Si proteges a la empresa te protegerá a ti. Así que, sacrifiqué mis años 20 por sistemas de datos Valles. Trabajaba 80 horas a la semana como algo rutinario. Sobreviví con café tibio de gasolinera y comida para llevar que comía en mi escritorio mientras miraba millones de líneas de registros de errores. Mientras otras personas de mi edad se iban de vacaciones, construían relaciones y disfrutaban de sus fines de semana, yo estaba sentada en una sala de servidores helada a las 2 de la mañana, monitoreando manualmente los flujos de datos. Nunca olvidaré la cena de ensayo de la boda de mi hermana menor hace 3 años. Estaba en el estacionamiento del salón de eventos, vestida con mi vestido de dama de honor, sentada en mi automóvil con una computadora portátil balanceándose sobre mis rodillas. Una partición primaria de la base de datos se había corrompido 20 minutos antes de la cena, amenazando con eliminar 3 importantes cuentas de clientes institucionales para la mañana. Mientras mi familia celebraba adentro, pasé 4 horas frenéticas ejecutando comandos de recuperación en la oscuridad, salvando yo sola a la empresa de una demanda multimillonaria. Para cuando entré al restaurante, los discursos habían terminado, la comida estaba fría y mi hermana estaba dolida. Pero me lo justifiqué a mí misma. Me dije que mi arduo trabajo estaba construyendo algo real. En esos primeros años, el equipo ejecutivo me elogiaba constantemente. El exvicepresidente de operaciones, un ingeniero brillante llamado David, que ya se ha jubilado, solía decirme: Ana, eres el motor silencioso de esta empresa. Sigue construyendo y cuando llegue el momento, vas a ser la dueña de este departamento. Confié en esas palabras. Dejé pasar ofertas de reclutamiento de la competencia. Ignoré a los cazatalentos que ofrecían aumentos salariales del 30% en empresas competidoras porque creía en la equidad y los ascensos que me habían prometido. Construí una reputación en toda la empresa como la arquitecta silenciosa y confiable que resolvía cada crisis antes de que la gerencia siquiera se diera cuenta de que había un problema. Ese fue mi error fundamental. Hice que mi trabajo pareciera demasiado fácil. Cuando un arquitecto de sistemas hace su trabajo a la perfección, nada se rompe. Y cuando nada se rompe, los ejecutivos ignorantes comienzan a pensar que el sistema funciona solo. Hace 9 meses, todo cambió cuando Carlos Cárdenas fue contratado como director de tecnología. Carlos no era ingeniero. Era un político corporativo astuto y de palabras rápidas con un currículum reluciente, un traje caro y cero profundidad técnica.
Miró nuestras impecables cifras de tiempo de actividad del sistema del 99.99%, y no vio 6 años de mi meticulosa ingeniería. Vio una oportunidad para atribuirse el mérito de una división estable mientras recortaba los costos operativos para aumentar su bono trimestral personal. Carlos inmediatamente comenzó a mermar mi autoridad. Me robó el crédito de mis informes de desempeño trimestrales en las reuniones de la Junta Ejecutiva, presentando mis optimizaciones de infraestructura como su propia visión estratégica. Recortó mi presupuesto de mantenimiento de ingeniería en un 35% para hacer que el balance general de su departamento pareciera rentable, ignorando cada memorando técnico que presenté advirtiéndole sobre los límites de capacidad. Tomé el camino correcto. Me dije a mí misma que debía mantener mi profesionalismo, mantener la cabeza baja y dejar que los resultados hablaran por sí mismos. Creía que mi competencia silenciosa y mi innegable valor para los resultados finales me protegerían de la política corporativa. Lo que no entendí fue que los gerentes tóxicos como Carlos no valoran la competencia. Valoran la sumisión. Y para un hombre cuya carrera entera se construyó sobre la ilusión, una ingeniera silenciosa que realmente sabía cómo funcionaban las cosas no era un activo. Yo era una amenaza. Puse mi automóvil en marcha y salí lentamente del estacionamiento, dejando atrás la sombra del edificio de cristal. Mi error fue asumir que a los ejecutivos corporativos les importaba la estabilidad funcional. No les importaba. Les importaban las métricas a corto plazo. Pero Carlos estaba a punto de aprender que cuando destruyes los cimientos para pintar la puerta principal, todo el techo se derrumba sobre tu cabeza. Para entender por qué las arrogantes palabras de Carlos en esa sala de recursos humanos eran tan peligrosamente ignorantes, deben comprender que era realmente esa partida de 20.400.000 pesos. Hace 4 años, Sistemas de Datos Valles se topó con un enorme muro. La empresa estaba firmando rápidamente con nuevos clientes de logística empresarial, lo que significaba que nuestro volumen de entrada de datos se disparó de la noche a la mañana. Cada hora, más de 50 millones de paquetes de datos en bruto inundaban nuestra red desde cientos de puntos finales diferentes en la nube. Pero nuestra base de datos empresarial central estaba construida sobre una arquitectura heredada de 20 años de antigüedad. No podía soportar la presión. Los flujos de datos en bruto estaban llenos de sintaxis mal formada, encabezados corruptos y picos de tráfico erráticos que causaban constantemente fugas de memoria y desbordamientos de la memoria temporal. Los servidores se asfixiaban y colapsaban 3 o 4 veces por semana. Los clientes amenazaban con cancelar contratos multimillonarios debido a la pérdida de datos de transacciones. En aquel entonces, acudí a la dirección ejecutiva con una propuesta integral para construir un motor automatizado de software intermedio que se ubicaría entre los flujos entrantes de la nube y nuestra base de datos principal. Miraron el presupuesto de desarrollo personalizado de 5.100.000 pesos que solicité y me rechazaron rotundamente. Me dijeron que no había presupuesto para herramientas de software internas y que solo necesitaba hacer que el sistema heredado funcionara. Sabía que toda la empresa iba a colapsar si alguien no solucionaba el cuello de botella. Así que tomé el asunto en mis propias manos. Yo era una desarrolladora independiente registrada con mi propia sociedad de responsabilidad limitada de software de un solo miembro. Durante los siguientes 8 meses, fuera del horario laboral en mis noches y fines de semana, construí ese motor de software intermedio desde cero en mi computadora personal. No fue construido en tiempo de la empresa y no fue construido utilizando hardware de la empresa. Era mi propiedad intelectual personal. Una vez que el marco de trabajo estuvo completo, alojé el motor en mi instancia privada de servidor en la nube Orión. Luego me acerqué a Valles con una solución. Otorgaría una licencia de mi motor propietario de software intermedio a la empresa por una tarifa nominal simbólica de solo 8.500 pesos al mes, otorgándoles una licencia no exclusiva para usar el puente de datos. Aliviado de evitar un gasto de capital masivo, el antiguo equipo ejecutivo firmó ansiosamente el acuerdo de licencia de proveedor de software. Durante los últimos 3 años, mi algoritmo personalizado funcionó de manera invisible en segundo plano como un filtro digital hipereficiente. Cada microsegundo, 50 millones de paquetes de datos en bruto entrantes pasaban primero a través de mi nodo de nube privada. Mi motor interceptaba automáticamente cada paquete, eliminaba la sintaxis corrupta, normalizaba el formato, regulaba los picos de tráfico erráticos y enviaba datos limpios y perfectamente estructurados directamente a los servidores heredados de Valles.
Sin mi puente de software, la base de datos empresarial central sería bombardeada instantáneamente con basura en bruto sin validar, desencadenando bloqueos catastróficos del servidor y desbordamientos de la memoria temporal en cuestión de minutos. Hace 3 semanas, cuando un auditor independiente revisó el perfil de riesgo técnico de Bayes, inspeccionaron la arquitectura de software. Se dieron cuenta de que reconstruir mi puente de datos propietario desde cero sin interrumpir las operaciones en vivo requeriría 2 años de ingeniería especializada y costaría al menos 20.400.000 pesos. Ese fue el valor asignado en el balance general, un costo de reemplazo por una pieza de software esencial que Bayes no poseía, sino que simplemente alquilaba a mi sociedad de responsabilidad limitada privada. Debido a que mi motor realizó su trabajo tan impecablemente durante 3 años consecutivos sin una sola falla operativa, los ejecutivos ignorantes como Carlos hicieron una suposición fatal. Confundieron la absoluta estabilidad del sistema con el rendimiento básico del hardware interno. Carlos creía genuinamente que los viejos servidores de Bayes estaban haciendo el trabajo pesado por sí solos, completamente ciego al puente invisible en la nube que operaba justo por encima de su cabeza. Cuando Carlos me obligó a firmar el documento de indemnización, revocando todas las cuentas de proveedores de terceros y las licencias de desarrollador registradas a mi nombre, pensó que estaba recortando gastos generales innecesarios. No tenía idea de lo que estaba escrito en la cláusula 9 de mi contrato original de licencia de software. La cláusula 9 estipulaba explícitamente que la licencia operativa para el motor de software intermedio estaba directamente vinculada a mi empleo activo o estatus de proveedor con sistemas de datos Bayes. Tras la terminación formal del empleo, todas las fichas de enlace de la interfaz de programación de aplicaciones activas y los túneles de datos que conectaban mi servidor en la nube privado a los servidores centrales de Bayes estaban legalmente obligados a someterse a una secuencia automatizada de revocación a la medianoche de la fecha de separación. Carlos creía que estaba echando a una empleada inútil por la puerta. En realidad, acababa de activar un temporizador en el hilo invisible que mantenía unido a todo su imperio corporativo. Para entender completamente por qué no sentía ninguna culpa por lo que se avecinaba, deben saber lo que sucedió 48 horas antes de que me escoltaran fuera del edificio. Comenzó el martes por la mañana durante una reunión obligatoria de todo el departamento en el auditorio principal. Carlos Cárdenas estaba de pie en el escenario frente a 50 ingenieros, analistas y gerentes de operaciones, proyectando una enorme presentación de diapositivas en la pantalla detrás de él. La diapositiva principal presentaba un gráfico audaz que destacaba nuestro impecable tiempo de actividad del sistema del 99.99% en los últimos 12 meses. Carlos se paseaba por el escenario con un micrófono, atribuyéndose todo el mérito personal por la métrica. Le dijo a toda la sala que, bajo su liderazgo estratégico, el departamento técnico había logrado una eficiencia operativa sin precedentes al tiempo que recortaba costos operativos redundantes. No mencionó mi nombre ni una sola vez. No reconoció los 6 años de refactorización arquitectónica que yo había hecho para hacer posibles esos números. Presentó mi labor silenciosa y agotadora como su propio genio personal. Durante la sesión abierta de preguntas y respuestas al final de la presentación, levanté la mano. No buscaba crédito ni aplausos. Estaba preocupada por la integridad de nuestra red. Carlos, dije tranquilamente desde la 4ª fila. Los informes de tráfico trimestrales muestran que nuestro volumen diario de paquetes entrantes ha aumentado un 40% en los últimos 2 meses. Nuestro rendimiento de validación de datos en tiempo real se está ejecutando actualmente al 92% de su capacidad máxima. Si no ampliamos nuestra capacidad de hardware y no asignamos fondos para actualizaciones estructurales durante el próximo mes, nos arriesgamos a sufrir graves picos de latencia durante las horas punta de operaciones del mercado. Carlos dejó de caminar. Me miró desde el escenario, dejó escapar un fuerte suspiro teatral y se rió en su micrófono. Gracias por esa maravillosa muestra de paranoia, Ana, dijo Carlos, sonriendo mientras algunos de sus gerentes recién ascendidos se reían con él. Este es un ejemplo clásico de una ingeniera complicando de más un código básico solo para justificar su salario inflado. Las métricas detrás de mí demuestran que nuestra red funciona perfectamente. Tal vez si pasaras menos tiempo catastrofizando problemas hipotéticos y más tiempo concentrándote en tareas básicas, no te sentirías tan abrumada por las operaciones de rutina. Todo el auditorio quedó en silencio. Me senté allí frente a todos mis colegas, con las mejillas ardiendo de humillación mientras Carlos pasaba de manera despectiva a la siguiente pregunta.
Pero Carlos no había terminado de humillarme. Más tarde esa tarde, un correo electrónico a nivel de toda la empresa llegó a la bandeja de entrada de cada empleado. La línea de asunto decía: realineación departamental profunda y reestructuración organizacional. El correo electrónico anunciaba que, con efecto inmediato, mi título de arquitecta principal de sistemas senior quedaba revocado. Mis responsabilidades de supervisión estratégica estaban siendo reasignadas a Tomás Vargas, un administrador de menor nivel de 24 años que Carlos había traído a la firma 3 meses antes. Tomás era el primo menor de un compañero de fraternidad de Carlos. Era un tipo que apenas sabía cómo escribir una consulta básica en una base de datos, y sin embargo se le estaba entregando el control de toda nuestra infraestructura. Para empeorar las cosas, el correo electrónico mencionaba casualmente que mi compensación se reducía en un 20% para alinearse con las métricas actualizadas de roles departamentales. Inmediatamente caminé a la oficina de recursos humanos de Beatriz para presentar una queja formal con respecto a la degradación pública y el recorte salarial arbitrario. Beatriz ni siquiera me invitó a sentarme. Se recostó en su silla, levantó su taza de café y me miró con total indiferencia. Ana, seamos realistas, dijo Beatriz fríamente. Carlos está dirigiendo el futuro de esta empresa. Las estructuras de compensación cambian según las necesidades del negocio. Has estado aquí 6 años y, francamente, la gerencia siente que has llegado a tu límite. Puedes aceptar el ajuste del rol y jugar en equipo. O puedes empezar a buscar en otra parte. Todos en este edificio son reemplazables, Ana, incluyéndote a ti. Esa única conversación con Beatriz eliminó cualquier rastro restante de lealtad, sentimentalismo y apego emocional que me quedaba por sistemas de datos Valles. Durante 6 años, había volcado mi vida, mi salud y mi paz mental para mantener su empresa en funcionamiento. Había tratado su negocio como si fuera mío. Pero para Carlos y Beatriz, yo era solo un obstáculo sobrepagado que se interponía en el camino de sus viajes de ego corporativo y bonos trimestrales. Salí de la oficina de Beatriz, regresé a mi escritorio e hice una promesa silenciosa conmigo misma de que nunca más volvería a pelear para salvar a personas que me veían como desechable. 2 días después, cuando Carlos hizo clic en el botón de confirmación final dentro de esa sala de conferencias de recursos humanos para terminar formalmente mi empleo, sonrió, creyendo que había ganado. No tenía idea de que, al hacer clic en ese botón, había iniciado personalmente el efecto dominó que haría que todo su mundo se derrumbara. Conduje directamente a casa, entré a mi silenciosa casa y me senté en el escritorio de la oficina de mi hogar. La luz de la tarde se filtraba por las persianas, proyectando largas sombras a través de la habitación. No sentí ganas de gritar, arrojar cosas o golpear una pared. Lo que sentí fue una concentración fría, absoluta e inquebrantable. Sabía que, en situaciones como esta, las personas emocionales cometen errores fatales. Inician sesión en servidores corporativos por enojo, eliminan archivos o intentan destruir sistemas al salir. Eso es tonto, ilegal y completamente innecesario. No tenía intención de cometer un delito, hackear un servidor o involucrarme en sabotajes menores. No necesitaba violar la ley para ver a sistemas de datos Valles enfrentar las consecuencias. Todo lo que tenía que hacer era seguir el contrato legal exacto que Carlos y Beatriz me acababan de obligar a firmar. Abrí mi computadora portátil personal y busqué la copia digital del acuerdo de indemnización, cruzando información con mi contrato original de licencia de proveedor externo de hace 4 años. El acuerdo de indemnización establecía explícitamente que todos los entornos personales de desarrollador, los alojamientos de software de terceros y las fichas de integración de la interfaz de programación de aplicaciones registrados bajo mis credenciales personales debían ser separados y desconectados inmediatamente tras el despido. Para eliminar la responsabilidad corporativa, abrí una ventana secundaria del navegador e inicié sesión en la consola administrativa de mi nube Orion privada. El motor de software intermedio, el algoritmo que limpiaba 50 millones de paquetes de datos cada hora, estaba alojado completamente en el nodo de mi servidor personal. Pagado todos los meses de mi cuenta bancaria privada usando la tarjeta de crédito personal de mi sociedad de responsabilidad limitada. Sistemas de datos Valles no era dueño del servidor, no alojaba el código y no poseía las claves de encriptación. Simplemente arrendaban una ficha activa de acceso a la interfaz de programación de aplicaciones. Mi arquitectura en la nube personalizada contenía una rutina automatizada de verificación de licencias.
Cada 24 horas, a la medianoche, el sistema realizaba un protocolo de enlace criptográfico de rutina para verificar que la clave de la licencia del proveedor activa fuera válida y estuviera pagada. Como Beatriz había procesado oficialmente mi papeleo de separación de empleada a las 2 de la tarde, el sistema de mi sociedad de responsabilidad limitada de software privada registró la cancelación del contrato. A la medianoche, cuando el código de verificación de licencia ejecutara su revisión de rutina, encontraría un estado de licencia revocada. Según la cláusula 9 del contrato, el motor de la nube privada cerraría automáticamente sus túneles de datos entrantes, revocaría la ficha activa de enlace de la interfaz de programación de aplicaciones y apagaría el puente de manera limpia. No se requería intervención manual de mi parte. No había código malicioso involucrado. Era simplemente una terminación de contrato automatizada ejecutándose precisamente como fue diseñada. Luego, abrí mi disco seguro en la nube personal e hice una copia de seguridad de cada documento que había recopilado a lo largo de 6 años. Archivé cada revisión de desempeño elogiando mi trabajo, cada informe de auditores evaluando mi motor en 20.400.000 pesos. Cada advertencia por escrito que le había enviado a Carlos sobre los límites de capacidad del sistema y cada correo electrónico que mostraba a Carlos atribuyéndose el mérito de mis cifras de tiempo de actividad. Guardé la grabación de audio de mi reunión de salida con Beatriz, donde declaró explícitamente que mi puesto estaba terminado y todas las cuentas de proveedores personales debían ser separadas de inmediato. Creé 3 copias de seguridad encriptadas en unidades externas y las guardé bajo llave en la caja fuerte de mi casa. A las 4:30 de la tarde, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el nombre de un reclutador ejecutivo de logística global Cúspide, un enorme competidor internacional que había estado intentando contratarme durante 2 años. Respondí la llamada. Expliqué tranquilamente que me había separado oficialmente de sistemas de datos Valles más temprano ese día y que ahora era un agente completamente libre. El reclutador no lo dudó. En 20 minutos, me conectó directamente con su director de tecnología. Para las 5:15 de la tarde, Logística Global Cúspide me envió por correo electrónico una carta de oferta oficial para un puesto de directora ejecutiva. Incluía el doble de mi salario anterior, total flexibilidad remota, generosas acciones de la empresa y autoridad completa sobre el presupuesto de arquitectura empresarial de ellos. Imprimí la carta de oferta, la firmé y la envié de vuelta por correo electrónico. Para las 6 de la tarde, mi futuro profesional estaba asegurado. Mi posición legal era completamente hermética y mi conciencia estaba totalmente tranquila. Entré a mi cocina, me serví una copa de vino tinto y cociné una cena tranquila. Por primera vez en 6 años, no tenía la computadora portátil del trabajo abierta en la barra de la cocina. No revisé las alertas del servidor corporativo. No monitoreé el tráfico de la memoria. Apagué mi teléfono, me fui a la cama temprano y caí en un sueño profundo y pacífico. Exactamente a las 12 de la medianoche, el reloj digital en mi mesa de noche cambió de dígitos. A kilómetros de distancia, en una oscura instalación de servidores, mi nodo de nube privado revocó silenciosamente la ficha de enlace de la interfaz de programación de aplicaciones. A la medianoche, mientras yo estaba profundamente dormida, la secuencia automatizada del contrato se ejecutó con perfección matemática. En mi instancia de servidor privado Orión, el puente de software intermedio personalizado terminó limpiamente su túnel de datos activo, revocó la ficha de validación de la interfaz de programación de aplicaciones y se desconectó al instante. La avalancha masiva e ininterrumpida de datos en bruto que provenía de cientos de puntos finales de clientes golpeó directamente los servidores principales internos de sistemas de datos Valles sin mi motor de software intermedio montando guardia para desinfectar. Formatear y regular el tráfico entrante. 50 millones de paquetes de datos no validados por hora chocaron directamente contra la infraestructura de base de datos heredada. Los flujos en bruto contenían sintaxis corrupta, encabezados mal formados, tamaños de paquetes erráticos y códigos de red rotos. En 15 minutos, los servidores heredados comenzaron a asfixiarse. Los paquetes de datos sin formato desbordaron la memoria del sistema, lo que provocó que el uso de la unidad central de procesamiento en cada bastidor del servidor primario se disparara al 100%. Para la 1:15 de la madrugada, las tablas de la base de datos principal se bloquearon por completo bajo el peso del diluvio digital. Los grupos de memoria interna se rompieron, provocando fallas en cascada en todos los servidores secundarios del edificio. Los códigos de monitoreo automatizados activaron las alarmas de emergencia,
que parpadeaban en rojo carmesí en los centros de operaciones vacíos y enviaban alertas de auxilio automatizadas a los teléfonos administrativos. A la 1:30 de la madrugada, el nuevo favorito designado por Carlos, el gerente de menor nivel Tomás Vargas, recibió una alerta automatizada de alta prioridad en su teléfono. Preso del pánico, somnoliento y careciendo por completo de una comprensión fundamental sobre los canales de datos de la infraestructura de fondo, Tomás se conectó remotamente al sistema desde su apartamento. Cuando vio los paneles del servidor completamente congelados y brillando en rojo, no supo cómo inspeccionar las colas de paquetes de datos o borrar las memorias temporales. En lugar de eso, Tomás cometió el único y más fatal error que un administrador sin experiencia podría cometer. Inició un reinicio manual forzado del clúster de la base de datos principal mientras miles de millones de paquetes de datos sin formato se escribían activamente en la memoria temporal. El apagado forzoso corrompió instantáneamente las tablas de partición de la base de datos principal. La interrupción repentina aplastó los archivos activos de la memoria temporal directamente contra los discos duros primarios, bloqueando la matriz de servidores, eliminando las rutas de configuración de la base de datos interna y destruyendo las tablas de asignación de archivos. El sistema heredado no solo se bloqueó. Se volvió completamente imposible de arrancar. Para las 3 de la madrugada, el desastre salió a la luz para el mundo exterior. Los portales comerciales principales de Valles, los paneles de control de seguimiento en tiempo real, las plataformas de logística automatizadas y los canales de informes de clientes se apagaron por completo. Más de 40 importantes clientes empresariales, que incluían transportistas de carga nacionales, mesas de operaciones financieras y cadenas de suministro internacionales, encontraron sus operaciones matutinas completamente congeladas. Millones de transacciones automatizadas fallaron simultáneamente en 4 zonas horarias diferentes. Para las 4:30 de la madrugada, la sede corporativa estaba en un estado de caos absoluto y total. Las alertas de emergencia habían escalado directamente a la junta directiva. El director gerente Gerardo Vargas y 3 miembros experimentados de la junta corrieron a la sede corporativa, llegando para encontrar monitores apagados, líderes de división gritando y un departamento de tecnología completamente aterrorizado. Más de 40 clientes empresariales de alto valor llamaban cada minuto. Sus abogados corporativos amenazaban con demandas inmediatas y multimillonarias por incumplimiento de contrato por las cadenas de suministro congeladas y la pérdida de ingresos comerciales. Las operaciones paralizadas acumulaban millones de pesos en daños financieros con cada hora que pasaba. Carlos Cárdenas estaba de pie en el centro de la sala principal de servidores, pálido, sudando profusamente a través de su costoso traje, gritándole frenéticamente a Tomás que volviera a poner los servidores en línea. Pero Tomás estaba sentado en su escritorio en lágrimas, tartamudeando que las unidades de la base de datos eran completamente ilegibles y que toda la configuración del sistema había desaparecido. ¿Dónde está el código de puente de respaldo?, rugió Gerardo Vargas, golpeando la mesa de conferencias con el puño frente a Carlos. ¿Dónde está el filtro de datos de software intermedio que mantiene a esta empresa funcionando? Carlos tartamudeó, su voz se quebró por el miedo. Ese era solo un código personalizado obsoleto mantenido por Ana Reyes. Nosotros terminamos su puesto ayer para optimizar los gastos generales. Gerardo miró a Carlos con horror absoluto mientras la terrible realidad finalmente se asimilaba. La empresa no había sido salvada por la infraestructura interna de Valles. Se había mantenido viva por completo gracias al código propietario de 20.400.000 pesos que pertenecía a la mujer que habían escoltado fuera del edificio 6 horas antes. Llámenla, ordenó Gerardo, con la voz temblorosa por un pánico furioso. Comuníquense con ella por teléfono ahora mismo. Páguenle lo que quiera y tráiganla de regreso a este edificio. A las 5:30 de la madrugada, mi mesa de noche vibró violentamente. La pantalla de mi teléfono se encendió en la habitación oscura, mostrando 15 llamadas perdidas y 20 mensajes de texto frenéticos de Carlos Cárdenas y Beatriz Valdés. A las 5:30 de la madrugada, mi teléfono comenzó a sonar en mi mesa de noche. La pantalla se iluminó con el nombre de Carlos parpadeando repetidamente en la oscuridad. Un segundo después, apareció una llamada de Beatriz de Recursos Humanos, seguida de 3 notificaciones de llamadas perdidas de números que no reconocí. No contesté. Extendí la mano, volteé mi teléfono boca abajo sobre la mesa de madera y lo dejé vibrar hasta que se quedó en silencio. Me levanté de la cama, fui a mi cocina y comencé a preparar una jarra de café recién hecho.
No iba a dejar que su emergencia arruinara mi rutina matutina. Para las 6:15 de la mañana, mi teléfono había vibrado 15 veces distintas. Me senté a la mesa de la cocina con mi taza de café, levanté el teléfono en su 16º timbrazo y presioné contestar. «Anne». «Oh, gracias a Dios que contestaste». La voz de Carlos se estrelló a través del altavoz. Ya no era arrogante. Su voz era aguda, temblorosa y estaba completamente despojada de su habitual tono condescendiente y refinado. «Ana, escúchame. Tenemos un pequeño contratiempo técnico en la oficina. El panel de control del servidor muestra un error de comunicación con el puente de validación de fondo. Necesito que inicies sesión de forma remota en este momento y borres la cola de paquetes. Solo te tomará 5 minutos». Bebí un sorbo de mi café lentamente y mantuve un tono perfectamente nivelado. «Carlos, ya no trabajo para sistemas de datos Valles. Mi empleo fue terminado ayer por la tarde a las 2 en punto. Como persona no empleada. Iniciar sesión en su red corporativa privada sería una entrada no autorizada al sistema y una violación directa de las leyes federales de ciberseguridad. No puedo ayudarte». «Ana, deja de jugar». Carlos entró en pánico, su tono cambió repentinamente de una súplica frenética a una ira desesperada. «Esto es un sabotaje intencional. Desconectaste la arquitectura del servidor al salir. Puedo hacer que nuestro equipo legal presente cargos penales en tu contra por destruir propiedad de la empresa antes de que siquiera comience el día hábil». Dejé escapar una risita suave y divertida por el micrófono. «Carlos, te sugiero que vuelvas a leer el acuerdo de separación que me entregaste ayer. Me instruiste explícitamente frente a recursos humanos que eliminara todas las cuentas de proveedores de terceros, entornos de desarrolladores externos y licencias de software personales registradas a mi nombre. No saboteé nada. Simplemente cumplí con tus órdenes directas por escrito. La licencia para mi motor de software intermedio privado expiró automáticamente a la medianoche. Exactamente como se describe en mi contrato de proveedor». Antes de que Carlos pudiera balbucear otra amenaza vacía, le arrebataron violentamente el teléfono. Una voz nueva y autoritaria se escuchó en la línea. Era el director gerente Gerardo Vargas. «Ana, soy Gerardo Vargas», dijo, con una voz tensa por el terror reprimido. «Estoy parado en nuestra sala de servidores en este momento. Nuestra red comercial empresarial está completamente caída. 40 clientes importantes de logística están congelados y estamos perdiendo millones de pesos cada hora. No me importa lo que pasó entre Carlos y tú ayer. Te estoy ofreciendo una tarifa de consultoría de emergencia de 1.700.000 pesos ahora mismo si puedes restaurar ese puente de datos en la próxima hora». «Señor Vargas, aprecio la oferta», respondí con calma, «pero ya no estoy disponible para trabajar por contrato con sistemas de datos Valles». La voz de Gerardo se intensificó hasta convertirse en puro pánico. 8.500.000 pesos, Ana. 8,5 millones en efectivo transferidos a tu cuenta personal en 20 minutos. Más una reincorporación completa como directora de tecnología. Se duplicará tu salario base anterior y yo personalmente despediré a Carlos Cárdenas y haré que seguridad lo eche de este edificio antes de que siquiera llegues. Solo vuelve a poner el sistema en línea. La inversión de poder fue absoluta. Los hombres que me habían tratado como desechable 24 horas antes ahora me estaban lanzando desesperadamente 8,5 millones de pesos a los pies, rogando por la competencia de la que se habían burlado. «Señor Vargas», dije suavemente. «Parece estar malentendiendo la situación. Mi motor de software intermedio era propiedad exclusiva de mi sociedad de responsabilidad limitada de software privada. Cuando Carlos canceló oficialmente mi licencia de proveedor ayer para recortar los gastos generales, cortó permanentemente nuestra relación comercial. Anoche a las 5:15 de la tarde, acepté formalmente un puesto de directora ejecutiva en Logística Global Cúspide. Como parte de mi acuerdo de empleo, transferí legalmente los derechos exclusivos de licencia tecnológica de mi motor de datos propietario a Cúspide. Ya no tengo la autoridad individual para alquilar ese software a sistemas de datos Valles». El silencio al otro lado de la línea fue terriblemente absoluto. Se podría haber escuchado caer un alfiler en esa caótica sala de servidores a kilómetros de distancia.
Finalmente se dieron cuenta de que no solo habían despedido a una ingeniera. Habían entregado su salvavidas operativo por completo, directamente a su mayor rival de la industria. Gerardo Vargas sonaba como un hombre destrozado cuando finalmente logró hablar. Ana, por favor. Nos estás destruyendo. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Deberían haber pasado menos tiempo acortando caminos para inflar las métricas a corto plazo, dije en voz baja, y más tiempo comprendiendo la arquitectura que mantenía viva a su empresa. Terminé la llamada, bloqueé ambos números en mi teléfono y dejé el dispositivo sobre la encimera. Las repercusiones en sistemas de datos Bayes durante las 3 semanas siguientes fueron rápidas, devastadoras y totalmente autoinfligidas. Esa misma tarde, la Junta Directiva inició una auditoría forense de emergencia en el Departamento de Tecnología. La auditoría expuso el alcance total de la negligencia grave de Carlos Cárdenas, la presentación fraudulenta de métricas operativas y su fracaso total en revisar los contratos de los proveedores antes de despedir a personal crítico. La Junta votó unánimemente para despedir a Carlos de inmediato con causa justificada, despojándolo de todas las opciones sobre acciones, paquetes de indemnización y bonos acumulados. Pero la Junta no se detuvo ahí. Sistemas de Datos Bayes presentó una demanda civil masiva contra Carlos por incumplimiento grave del deber fiduciario y negligencia corporativa. La noticia de su desastrosa gestión se extendió como un reguero de pólvora por toda la industria. En 48 horas, la reputación de Carlos estaba completamente arruinada. Ninguna empresa de tecnología de buena reputación siquiera le concedería una entrevista, incluyéndolo en la lista negra permanentemente para puestos directivos de nivel empresarial. Beatriz Valdés de Recursos Humanos tampoco escapó de las repercusiones. Una auditoría de cumplimiento interno reveló que había facilitado procedimientos inadecuados de despido injustificado sin revisar los anexos legales de los proveedores conectados a mi expediente de empleada. Fue despojada de su título gerencial, degradada a una empleada de cumplimiento de nivel básico y puesta bajo estricto periodo de prueba. Sus ambiciones en la escalera corporativa fueron aplastadas de forma permanente. Mientras tanto, Sistemas de Datos Bayes descendió a la ruina operativa. Sin mi motor de software intermedio para filtrar sus flujos de datos entrantes, se vieron obligados a contratar a una empresa externa de desarrollo de software a un costo astronómico de casi 68 millones de pesos para intentar construir un canal de datos de reemplazo desde cero. A esa empresa le tomó 3 semanas completas de desarrollo frenético durante todo el día construir un puente de reemplazo básico y torpe. Durante esos 21 días de apagón total del sistema, Bayes perdió más del 40% de toda su base de clientes empresariales. Indignados por las cadenas de suministro congeladas y la pérdida de ingresos comerciales, un cliente tras otro ejercieron sus cláusulas por incumplimiento de contrato y se marcharon. Y casi cada uno de esos clientes empresariales de alto valor migró directamente a Logística Global Cúspide. El lunes por la mañana, entré a mi nueva oficina ejecutiva en el último piso de la sede corporativa de Logística Global Cúspide. El contraste no podría haber sido más marcado. Me recibieron como vicepresidenta ejecutiva de sistemas de tecnología, me entregaron un presupuesto de arquitectura multimillonario y me dieron total autoridad para construir un equipo de ingeniería de primer nivel. En mi primer día, incorporé a 5 de mis antiguos colegas ingenieros de alto nivel de Bayes. Personas brillantes y con exceso de trabajo que habían renunciado a Bayes con disgusto después de mi despido. En Cúspide, les di los salarios, el respeto y la libertad creativa que habían merecido durante años. Usando mi motor de software intermedio patentado como nuestra base principal, mi nuevo equipo expandió la infraestructura de datos de Cúspide, ampliando nuestra capacidad de procesamiento a más de 200 millones de transacciones por hora. El precio de las acciones de Cúspide se disparó y nuestra división recibió reconocimiento nacional en toda la industria de la logística por su innovación tecnológica. Mirando hacia atrás a todo lo que sucedió, no siento enojo, amargura u odio hacia Carlos o Beatriz. De una manera extraña, su arrogancia fue el regalo más grande que me podrían haber dado. Me obligó a liberarme finalmente de un entorno abusivo y malagradecido del que había crecido más allá años atrás. La verdadera victoria en el mundo corporativo no se trata de hacer berrinches, cometer pequeños sabotajes o planear una venganza legal. Se trata de desarrollar una competencia innegable, proteger los límites legales de uno mismo y conocer el verdadero valor propio. Cuando eres los cimientos que mantienen unida a una empresa, nunca tienes que levantar la voz o luchar para que te respeten. Todo lo que tienes que hacer es dar un paso atrás,
mantenerte firme y dejar que las personas incompetentes y arrogantes colapsen bajo el pesado peso de su propia estupidez.